Che, siempre me olvido de esto. ¿De qué signo sos vos? Libra, Libra. Ah, está bien, claro, somos del mismo signo. ¿Y te pasó de alguna vez leyendo el horóscopo, buscando justamente en la sección de Libra, encontrarte con algo que de repente hayas dicho, epa, mirá, está un poco acertando con lo que me pasa y con lo que me va a pasar? ¿Te pasó alguna vez? Sí, y por eso dejé de leerlos. Ah, Porque, posta, o sea, fueron tan efectivos que dijiste, no, me estoy spoileando la vida. es que sí, no me quería sugestionar. O Ok, me pasó también que te dicen lo de la carta astral y cuando empiezan a hacer la carta astral es uy, uy, y empiezan a decir, ¿viste? Digo, bueno, no, mejor no me digas, no me digas, está bien, deja que me entero. Pero sí, los horóscopos que venían antes, los que no estaban escritos por IAs y que estaban en las revistas y en los diarios, era divertido de leer. ¿A vos te pasó algo? O sea, ¿le pegó algo? Lo que pasa es que son posteriores, o sea que tengo buena memoria. Y yo como no tengo buena memoria tampoco te claro, sabría te lo decir. olvidás. Mañana te vas a olvidar la billetera en casa y salís sin la billetera. ¡Ah, qué idiota! Mañana te vas a olvidar Eh, lo que estás leyendo ahora del horóscopo. durante toda la vida leí horóscopos, creo que alguna vez lo conté, que tenía una abuela que Es lo que verdad. más hacía, lo que más le gustaba era que los domingos le leyéramos el horóscopo, un poco de supersticiosa para ver lo que le iba a pasar y otro poco para ella intentar adivinar en base a ese horóscopo qué número iba a salir en la quiniela. Mira. Entonces me leía todos los horóscopos. Y de algún modo, como los leía, ya tenía esa. Naturalmente me vinculaba con el horóscopo. De grande seguí leyéndolos. Cuando yo me encuentro con un diario, me meto en alguna página que sé que tiene horóscopos, no me cuesta nada ir hasta libro. Yo sé que hay gente que dice, qué boludez, ¿no? Porque como decís vos, lo hace una guía, lo que sea. Pero siempre tiene como ese factor que a uno le gusta verse reflejado, ¿viste? De repente capaz estás teniendo un mal día, justo entraste a eso, pensando en otra cosa, entras y te dice Libra, estás pasando por un mal momento, pero se vienen tiempos luminosos, De cambios, entonces tiempos de te cambios. hace sentir un poco menos solo y a veces, nada, la vida tiene tragedias, problemas, etcétera, que uno Sí, no puede ni controlar ni manejar y que venga el horóscopo más o menos a decirte tranquilo que lo peor ya pasó, ahora vienen cosas lindas, te pone en esa, ¿viste? Que creo que es también mucho del ser humano esto que creemos que el universo está a nuestro favor o que el universo está en contra. Viste que cuando sí. manifestamos algo y algo pasa, decimos, hey, el universo está a mi favor, todo me sale como quiero. Pero el día que te levantaste y no te arrancó el auto, Que se querés te patear quemaron las todo. tostadas, te querés patear todo y decís, el universo parece que está en mi contra. Che, Mati, y antes de que avancemos, ¿tu abuela le pegaba a la quinela? Ella Era de sí, esas pero personas. como todo quinelero te cuenta cuando pega. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, sí. Entonces no sé la cantidad de veces Porque, que habrá apostado porque viste que sin hay gente que le ganar. pega, viste pero también te pasa esto, ¿no? Que son los más chamulleros y los típicos, viste que, no, con lo que hice en la quinela me voy a comprar tal cosa. Y decir, ¿cuántas veces jugaste? Sí, Pero sí. sí. Bueno, bueno. El vicio de ser media engañosa con lo que hacía, mi abuela lo tenía, calculo que para que nadie se preocupara por su ludopatía. Claro. Entonces siempre nos tiraba que no, no, fui hasta la quinela, averigüé que salió, pero no tuve el pálpito de jugar, Jugué ¿viste? 50 centavos. Para mí se los traía los papelitos en el bolsillo, jugaba más de lo que nos decía. eh, y también ella se había inventado como una excusa, yo le digo excusa porque yo no tengo pruebas para corroborar si así era, pero ella decía que estaba convencida que con la plata que jugaba y las pequeñas cosas que iba ganando, siempre jugaba lo suficiente como para al menos recuperar un cartoncito más o para al menos que le quede plata para otro número. Entonces como que ella vivía en esa fantasía o nos hacía creer a su entorno de que nunca estaba perdiendo plata, siempre de algún modo quedaba empatada. Claro, sí, sí, sí. Para mí eso lo dicen todas las personas que tienen una ludopatía y la mayoría de las veces no estás empatado ni en Ni no en hay pedo. chance de que estés No, no. empatado. Lo malo, los dichos Eh, dicen que los que juegan siempre están, siempre pierden. O sea, la cuenta final siempre claro, es pérdida. me parece que los únicos, hay una frase muy famosa, ¿no? Esta de saber irse en el momento indicado. Creo que los que van a una ruleta, los que juegan a algo, o de repente un día tuvieron una iluminación, una revelación y quisieron ir a la quinela, y ganan esa vez y después no tienen el hábito del juego, son los que realmente ganan. Los que tienen ese momento de inspiración Claro. son los que realmente ganan porque los tocó la varita de la suerte de que no están todo el día atrás de eso, pero la gente que está todo el día atrás de eso, yo creo que en los cálculos finales
el 90% de las veces perdés. Bueno, No, mi hermana, que no es de jugar, cada vez que yo cambiaba la moto o cuando me compré el auto, me pedía la patente y vos sabés que salía. Sí, Chan, ¿y y vos no llegaba a jugabas? ganar. Una vez sola jugué y gané. Ah, Pero por esto bien. de decir, che, bueno, toma, si la vas a jugar, toma. Pero así como desganado, ¿viste? Y hemos ganado. Entregado a que nada va a pasar. A que nada va a pasar. Así que nada, bueno, antes de seguir, está bueno que la gente comente si alguna vez ganó algo en la quinela. Y si saben que Está bueno. ganaron, ya sabemos que perdieron igual. Pero si las que Sí, ganaron, sí. ¿qué, ¿de dónde sacaron el número? ¿De una patente? ¿Del número de una casa? ¿De una fecha de Eso, nacimiento? eso está buenísimo. De un sueño, ¿por qué no, no? ¿De A un veces, viste sueño? que también la gente que le gusta jugar, de repente soñó con un muerto, con una persona que ya no está y te dicen, uy, el muerto que parla, ¿viste qué número es tanto? Claro. O soñaron con un gato, uy, el gato es el número tanto. Nisman, Hay gente que incluso el muerto que no parla. que viene además asociado con los gatos y todo, Claro, viene por todo eso, por en eso. el mismo combo. No, me parece que es eso, ¿no? Digo, muchas veces, y digo, de acá un poquitito nos empezamos a acercar cada vez más en línea recta, en colisión directa con lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Esta cosa de, Así es. a veces el número lo capaz lo ves en una patente, a veces el número fue una cosa que se te ocurrió, pero también a veces cuando uno apuesta o algo por el estilo, ocurre esto que uno tiene una suerte de premonición, ¿no? Como que soñás con ese número. Algo te está indicando que eso va a pasar. Que son los pequeños actos proféticos que tiene cualquier vecino de barrio que va a jugar a la quinela, ¿no? Esta cosa de que te dice, pará, soñé con un auto rojo, listo, le voy a jugar a tal número y capaz que pasa. No dejan de ser pequeños actos proféticos. Sí. Y un poco de profecías es que queremos hablar hoy. No de estos pequeños actos proféticos que un poco te ayudan a saber qué número va a salir, sino profecías un poco más grandes que no solo hablan del devenir de la quinela, sino que hablan del mundo en general y lo que puede pasar con él. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Coordenada 3. Mi nombre es Matías Oniria y a mi lado, Acá, el pelado es Tiondilo. dentro de poco, esto lo decimos ahora, si ya a todos les queda, estará estrenando libro en la Feria del Libro con fecha a confirmar para que nosotros podamos ir a hacerle el aguante cuando esté ahí firmando. Va a estar bueno. Seguro va a ser fin de semana. Así que nada, gracias a los que se sumaron a la newsletter que dejamos en el capítulo anterior. Y nada, ahí vamos a estar comentando cosas, pero también vamos a estar comentándolas acá. Así que, y en las redes. Esperemos que haya una nueva juntada. Exactamente. ¿Y qué será A de eso eso? vamos. ¿Qué pasará, no? Y el qué pasará también es profético. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué ¿A pasará? quién le puedo Bueno, preguntar, Mati? ¿O a quién le podría haber preguntado en el caso de que haya vivido años atrás? y eso depende de cómo te gusta a vos que te adivinen el futuro, porque hay gente que capaz te hacía un poema, una cuarteta medio como hacía Nostradamus, que dejó muchos escritos que de algún modo, en forma de versos, ¿no? Y fueron a lo largo del tiempo tomados como prueba infalible de que algunas cosas de las que él había escrito finalmente sucedieron. Pero también te podrían adivinar el futuro mediante dibujos, como hizo el célebre Parravicini. Parravicini. Parravicini, de hecho hoy en día Parravicini está muy pegado a la idiosincrasia del poder argentino porque hay un asesor del presidente, Javier Milei, que se tatuó en la espalda una de las cartas de Parravicini. Después por fotos que se conocen de los estudios presidenciales, en los estudios presidenciales tienen cuadros con también dibujos de estos proféticos de Parravicini. Imagino que no son originales, deben ser copia, digo, no sé de dónde los habrán sacado, pero tienen cuadros enormes. De hecho, creo que es una de las hijas de Parravicini, estuvo reunida con el núcleo duro de vuelta de el presidente actual argentino. Así que, Tiene un poco contacto habíamos directo. mencionado, tiene contacto directo, habíamos mencionado ya en capítulos anteriores que sabemos que la presidencia que hay hoy en Argentina, como otras presidencias que también lo tuvieron, tienen un vínculo muy fuerte con el misticismo. Y Parravicini parece que les pega fuerte. De hecho, también para las fuerzas militantes del gobierno tomaron como escudo una cruz que había sido diseñada por Parravicini también. Entonces, lo tienen muy en cuenta el señor Parravicini, que para el que no lo sabía, hacía dibujos que según él le bajaban. En determinado momento le agarraba una necesidad imperiosa de agarrar un lápiz y hacer una imagen que se le había venido a la cabeza, él no lo podía frenar, él decía que de algún modo le estaba haciendo
el campo canalizador para esa idea que le bajaba, y hacía un dibujo y escribía algunas frases sueltas. Siempre en el momento, o sea, te agarran en un bar y lo hace ahí. Exactamente. Después llegó a decir Romaniuk, que es un ufólogo y divulgador paranormal que fue muy famoso acá en Argentina. En un momento creo que hubo gente de la comunidad, si no me equivoco, Katy, que creo que llegó a conocer una de las sedes de donde Romaniuk tenía sus pirámides. Seguramente ahora en los comentarios nos lo van a contar. Pero Romaniuk llegó a decir que con el tiempo Parravicini podía de algún modo invocar esas profecías. Generalmente lo que hacía era tomar una medida de Jerez, así, un poco cerrar los ojos, poner un clima con una música distendida que lo dejara estar, y de repente, según Romaniuk, su discípulo, Parravicini ponía los ojos en blanco y empezaba a dibujar, no miraba la hoja en la que dibujaba. Muy bueno. Mirá Y de vos. pronto esos dibujos empezaron a ser vistos como profecías, porque en algún momento escribió de un posible ataque que iba a terminar lastimando a los Estados Unidos y había dibujado unas torres de fondo. Bueno, opa, dijo lo de las torres. Después en algún otro momento hablaba de un perro que iba a llegar al espacio, opa, laica, antes de que eso ocurriera. Habló del asesinato de un presidente estadounidense muy joven y tiró un par de datas que te dijeron, epa, John F. Kennedy. Habló de unas huellas que iban a quedar marcadas, unas tierras que el humano hasta ese momento no conocía. Uy, la huella de Neil Armstrong en la luna. Entonces, muchos de esos dibujos empezaron a ser reinterpretados con el tiempo para terminar elevando a la figura de Benjamín Solari Parravicini como un profeta absoluto, ¿no? Una persona que de algún modo estaba atravesado por eso, una persona también que fue muy famoso como pintor más allá de eso. Esto lo hacía, de hecho, hasta que él se murió, esos dibujos no fueron fuertemente recopilados, ni editados, ni nada, lo que significa que no es que se hizo una fama en vida de profeta y cobraba por hacerte dibujos contándote lo que te va a pasar, ni mucho menos. Él era un gran artista que vivía de sus pinturas, expuso muchísimo, fue director general de muchos museos, pero en su momento, también así como tenía su musa inspiradora que lo dejaba trabajar en paz, por momentos se sentía invadido por esas imágenes que de algún modo le hacían dibujar cosas que iban a pasar. No solo eso, siempre de algún modo habló siempre contaba que de chico hasta había tenido relación con entidades que solo él veía. Mirá. Incluso dicen que de chico en un momento él se acercó a la madre y le dijo que el hombre con alas, una persona a la que él veía, un hombre que tenía alas, una especie de ángel, dicen muchos, dice, el hombre que me viene a visitar, el hombre con alas, me dijo algo de la guerra del 14. Y empiezan a dar cabos y dicen, opa, de repente Benjamín Solari Parravicini, con tan solo 6-7 años, habría predicho la Primera Guerra Mundial. Mirá vos. Entonces hay mucho de eso. También Fabio Serpa estuvo muy vinculado con él. Fíjense que son todas personalidades que tuvieron que ver mucho con la divulgación de fenómenos paranormales en Argentina. Y Fabio Serpa incluso publicó una entrevista que le hizo a Parravicini, donde Parravicini había contado que había sido abducido. Ya grande, cuando ya algunas de esas cosas ya lo rodeaban, él ya sabía que podía entrar en trance y se volvía como un canal para dibujar. Lo que terminó contando fue que en un momento había salido a caminar por la 9 de julio y se le acercaron dos hombres, le dijeron algo, corte A, se había vuelto todo blanco y él estaba en una gran habitación donde había todas maquinarias que él no terminaba de entender qué eran, todo parecía muy del futuro. Él se dio cuenta que estaba de algún modo en un plato volador. Claro. Y cuando vuelve, se da cuenta, cuando vuelve en sí y vuelve a la calle, habían pasado apenas 3 minutos y él lo había sentido que estuvo en la nave durante muchísimo tiempo. En ese muchísimo tiempo que estuvo en la nave, esas personas que estaban con él telepáticamente le dijeron que él era uno de los enviados para llevar a la humanidad ciertos mensajes. Entonces a partir de ahí Parravicini dijo, bueno, yo tengo un propósito para la humanidad, no solo que se me aparecen estos dibujos, sino que además yo tengo un propósito, que es el de llevar a la humanidad a un camino más espiritual. Así que la historia de Benjamín Parravicini es muy interesante. Romaniuk, como digo, como te contaba, fue el discípulo. Sí. Y en un momento escribió un libro cuando se muere Parravicini, diciendo algo así como este libro me lo dictó Parravicini. Sé que a la larga Romaniuk también de algún modo se volvió el discípulo, de algún modo adquirió
si se quiere, ciertos dones que tenía Parravicini, y dijo que él contactaba con su amigo muerto y empezó a escribir libros diciendo que los había escrito Parravicini a través de él. Qué loco que le haya pasado todo, todo junto, por así decirlo, ¿no? Porque podía ver cosas, podía sentir lo que iba a pasar, podía ver el futuro y además fue abducido, o sea, claro, todas, claramente para aquellos que creen y para sus discípulos discípulos, nada, un montón. Un montón, un montón. Lo loco que el flaco, capaz que el discípulo decía, bueno, voy a ponerme a escribir ahora que tengo mi lugar. Dice, me lo dictó él, la puta madre, le voy a tener que decir. Maldición, Nunca tenía. Tengo que acreditar. Lo tengo que acreditar. Sí, la otra es que haya sido una muy buena maniobra para seguir poniendo el nombre de Parravicini en libros, Claro. además, a pesar de que Parravicini ya no estaba en este plano. Sin embargo, eso, como siempre, lo van a decidir del otro lado, si la postura es creer o la postura es más escéptica. Hace muy poquitito, estoy hablando la semana pasada, se volvió viral un video de Romaniuk, el discípulo de Parravicini, en el que dice que es un video grabado en el 2008 y dice, una de las cosas que me dijo Parravicini antes de morir fue que iba a haber una tercera guerra mundial que iba a arrancar con Estados Unidos invadiendo Irán. A eso iba a terminar haciendo que otras potencias invadan Estados Unidos, y cuando esas bombas caigan en Estados Unidos se van a detonar cuasi por accidente bombas termonucleares que tiene Estados Unidos en su continente, y va a desaparecer la mitad de Estados Unidos, dice él en ese video. Y dice que la mayoría del mundo va a entrar en una guerra nuclear y que la mayoría de las personas van a venir a Argentina, que se va a convertir en el faro del mundo, porque por la condición en la que estamos, que somos América, pero estamos abajo, más aislados del quilombo, y teniendo en cuenta que Europa es gigante, pero la verdad que si se arma una bomba, capaz tiene muchos micropuntos de explosión. Capaz que zafamos. Él decía, Argentina va a ser el nuevo faro. Incluso habla de millones y millones de personas que van a llegar a Argentina, que se va a poblar la Patagonia como nunca antes se vio, y un largo etcétera. Pero esto se tomó porque, de vuelta volviendo al principio, él menciona en el video que Estados Unidos va a invadir Irán. De hecho, su video arranca, alguien le está haciendo la entrevista y él dice, ¿vos qué crees si yo te digo que Estados Unidos va a invadir Irán? Y la que le está haciendo la entrevista como que no dice nada. Dice, no, pero quiero que me digas, ¿vos pensás que es posible? No sé, sería muy complicado. Bueno, dijo Parravicini, mi maestro, que eso sí va a pasar. Y empezó a contar las cosas. Hace no mucho, estamos hablando quizás hace un mes atrás, efectivamente Estados Unidos se sumó al conflicto, ya era partícipe del conflicto de modo indirecto, ahora de modo mucho más directo se encargó de tirar bombas, ¿no? Entonces muchos dijeron, epa, porque no lo dijo alguien que no lo dijo alguien de nuestra época, de nuestra generación, que capaz ya es más obvio que iba a pasar. Es factible, sino que lo dijo, claro, sino que lo dijo alguien probablemente, Romaniuk lo repitió en el 2008, pero lo habrá escuchado 20 años antes. Entonces, alguien a finales de los 80 había dicho eso, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y quedaron de esos dibujos de los que no fueron utilizados todavía, quedaron libres, o sea, como para quizás adaptarlos a algo que pueda llegar a venir. Bueno, eso que estás diciendo está buenísimo porque se entiende. En el 74 murió Parravicini, así que si Parravicini murió en el 74, lo dijo antes de haber muerto todo esto de la guerra Irán, así que fíjate que de algún modo llama un poco la atención. No, obvio. Llama la atención. Hay muchísimos dibujos. De hecho, los más escépticos lo que dicen es que Parravicini dejó miles de dibujos y que la gente agarró 12 de esos dibujos porque se podía conectar con algo que ya pasó. Buscándolo. Está bien. Entonces bueno, seamos honestos, no es que cada dibujo que hizo el chabón pegó algo. Por ahora, la verdad que hizo un montón de dibujos que la gente no le encontró una correlación con la realidad. Es algo ahora, si justo agarrás... Es algo similar a decir que Stephen King escribió algo sobre... Claro. Entonces eso, hizo muchísimo. Bueno, pero es un tema de creencias también, es un tema de entenderlo desde ese punto. O sea, además no cambia mucho a ver, no cambia mucho en cómo sigue. O sea, nosotros vamos a encontrar en que hay un dibujo que mañana tiene un fundamento y nada, es solamente una simple curiosidad. ¿Por qué? Porque en ese momento nadie le da bola. O sea, pasa un poco eso. Es más algo
anecdótico lo que puede llegar a pasar hoy que nada más. Es decir, che, este lo sabía y lo comentó. Ok, bueno, van a seguir bombardeando África. Bueno, Pero sí, o sea, es muy loco eso. Es como no olvidar a quien lo hizo. exacto, Es eso. exacto. Y además hay algo que hay que marcar, no hay que dejar nunca de lado cuando uno habla de Parravicini, al menos para mí, que es que Parravicini venía de una familia muy acomodada, desde chico tuvo muchas posibilidades de acceder a libros, literatura, periodismo y etcétera, y era un tipo muy formado. Muy probablemente para un tipo que leía noticias le llegaban diarios de otras partes del mundo, porque era Claro. muy lector, leía mucha ciencia ficción, digo, y de algún modo era muy nutrido en todas esas cosas. Que podría haber Es llegado a. lógico que podría haber llegado a esas conclusiones, porque era una persona que, ya te digo, leía mucha ciencia ficción. Y si nosotros leemos los libros de Julio Verne, vemos que ahí estuvieron adelantados muchísimo de los grandes cambios tecnológicos y científicos de la humanidad. Y a Julio Verne nadie le dice que es un profeta, solo era un escritor con mucha imaginación, que sabiendo lo que ya estaba pasando en su entorno, dijo, hey, capaz que más adelante podría llegar a pasar esto entonces. Pero nadie lo Claro, toma como un profeta. Es un escritor con mucha imaginación y punto. En un cambio, adelantado. un No sé, adelantado. Julio Verne, por ejemplo, en uno de sus libros dice que llegó a comentar el diseño de una ciudad muy ordenada, que luego terminaron esos dichos, esos comentarios, parecían ser La Plata, antes de que La Plata sea La Plata. Muy bueno. O sea, y nada, y nadie dice que es un profeta, sino que es un tipo adelantadísimo que puede llegar a haber comentado algo que luego se puso por sobre la mesa Tal cual, y en la tal organización cual. de cómo hacen con la ciencia ficción y decir, che, podemos hacer un sable láser, y no es que son profetas, sino como que lo comentan. Y quizás esto que vos decís de que es un tipo leído es un 2 más 2 de decir Estados Unidos siempre fue potencia, Israel siempre Sin tuvo lugar a dudas. reservas petrolíferas. Entonces, así como Sin puede lugar a haber dicho dudas. Venezuela, puede haber dicho Irán, puede haber dicho, no, bueno, no conozco tanto, pero bueno, el Polo Norte, y diga, listo, puede ser. Pero bueno, no quita, Tranquilamente, no quitan que lo tranquilamente, sepamos. tal cual. Y tranquilamente no me sorprendería que haya dejado cosas escritas que tengan que ver, por ejemplo, con los recursos del mundo acabándose. El agua, Sí, claro. muy probablemente en el 74 hubo muchísima, y mucho antes hubo ficciones que hablaban de ese tipo de cosas. Y me parece que está buenísimo. Esto nos teje un puente también con otro personaje muy importante dentro de los profetas, que es Baba Vanga. Esta señora no vidente que se hizo la fama de poder ver cosas que iban a pasar. La bruja, También, porque es la bruja con nunca todas las escribió letras, ¿no? nada. Es Claro, la nunca bruja. escribió nada. Sí, La gente va contando que ella justo eso también lo predijo. Entonces, también es medio relativo. Ahora, si uno estudia la biografía de Baba Vanga, hay dos datos interesantes. Uno por su nivel místico y el otro que tiene que ver un poco, está relacionado a la formación, por ejemplo, de Parravicini. Parravicini, decíamos, quizás porque era un tipo muy formado y tuvo sí. mucho acceso a información, pudo estar adelantado. Baba Vanga, que nació en Bulgaria y en los años en los que vivió, atravesó muchísimos periodos de conflicto. Atravesó guerras cercanas, atravesó guerras internas, atravesó conflictos dentro de su sociedad durante toda la vida, Baba Vanga. De algún modo, una persona que se cría, entiendo yo, en un lugar que es muy propenso a los conflictos bélicos, a los conflictos sociales, empieza a entender al mundo como propenso a las tragedias. Entonces no sería loco que una persona que se crió sabiendo, dijo, mirá, se arrancó la Primera Guerra, bueno, después de la Primera Guerra hubo un montón de microconflictos, mirá, ahora somos parte de otro país y esto está generando más conflictos internos, una Segunda Guerra. Digo, una persona que está atravesada por todo eso, yo creo que también tiene cierta sensibilidad para entender por lo pronto que el mundo es conflictivo. Nosotros lo sabemos, pero no lo vivimos en carne propia. O no tanto como Claro. personas que están en países realmente con conflicto. Pero yo creo que si estás ahí, estás más permeable a decir, che, anotá que tengo una profecía. En 20 años las guerras van a ser con bombas y el mundo va a colapsar. Y Claro, a mí se me suena ocurría lógico. algo como en el sur de Argentina hay un pintor que dice que en 10 años va a haber un incendio voraz que se coma ciudades enteras. O sea, listo. O en el Caribe que va a venir Tal cual. un viento y se va a llevar familias enteras. Que la falla de San Andrés se va a activar y va a hacer volar todo. Va a pasar tarde o Sí, sí, temprano. sí. Sí, entiendo, Si vos entiendo.
si vos dibujaras a la falla de San Andrés y lo guardás ahí y le pones como un cartel que arriba diga peligro, cuando la falla de San Andrés efectivamente explota, alguien dice, che, fíjate, lo que dibujó parece la cosa de San Andrés y puso peligro. Claro. No estoy diciendo que ellos lo hayan hecho ni Parravicini ni Baba Vanga. Sí. Solo estamos evaluando como posibilidad que quizás tenían un don, pero también hay que entender que era uno era una persona muy formada y la otra era una persona que por las vicisitudes de la vida había aprendido que realmente la gente muere, hay tragedias y hay conflictos. De hecho, a Baba Vanga iba muchísima gente, gente que tenía familiares en la guerra, a decirle, mi familiar está vivo. Así se hizo la fama a Baba Vanga. Por una cuestión de que era casi un consuelo lo que ella te brindaba, porque vos imaginate que en ese momento, ¿no? Se te va un familiar a la guerra y no te llegan cartas, no sabes nada, pasan 3 meses sin que sepas nada, vas a la casa de esta señora y si te dice tranquilo porque está todo bien, y bueno, también corres el riesgo de que te diga, empezá a hacer el duelo, pero, qué sé yo, en un momento donde es muy difícil acceder a cierta información, más en ese contexto, insisto, bélico, me parece que una persona como Baba Vanga jugó como un papel fundamental. Sí. De hecho, después fue muy estudiado su caso, todos los estudiosos que un poco se vincularon con ella llegaron a la conclusión de que en el 80% de los casos acertaba cosas que decía. Claro, es un montón. A ver. Es un montón. Porque puede acertar este tipo de cosas, ¿no? El hijo de Juana vino, como ella dijo, el hijo de Pepe no, como ella dijo, y empezás a sacar una asertividad, claro. Y ya si tiene más del 60% es una genia, boludo. Si tiene un 50% es un montón. O sea, tenés un 50%. O sea, hay que llevarla al casino. Claro. Todo esto me dice que si Baba Vanga y toda esta gente que le gustaba jugar y todo, claramente hubiesen sido youtubers de casinos online. Sí, online. Tal cual, apuestas ilegales, auspicia Baba Vanga. Pero sí, claramente hay hechos, o sea, hay hechos más puntuales, como los de las Torres Gemelas y todas estas cuestiones que toda esta gente comentó, dibujó, adelantó o lo que sea, que son muy, muy premonitorios, obviamente. O sea, que hablan de 2 torres, que hablan de... que bueno, los dibujos de Parravicini también, o sea, son muy... más allá que haya miles, son muy puntuales. Entonces vos decís, mierda, sí, che, ¿qué onda? Al menos los 30 que decidieron tomar, ¿no? Hay un montón que no. Pero es como decís vos, ¿qué quita que quizás en determinado momento, posta esos dibujos que todavía no significan nada, tarde o temprano empiecen a significar otras cosas? Si Parravicini lo hizo porque estaba convencido, o lo hizo como una gran... una cosa performática y dijo, a ver, yo voy a tirar esto a la humanidad, les voy a regalar esta profecía y que la gente más o menos piensa de qué va a pasar. No lo sabemos. Lo que no quedan dudas es que tiene un impacto, al menos en la cultura argentina, fuertísimo. Obvio. Desde ya que esto, ¿no? Digo, los presidentes. Siempre, está la profecía de él, la famosa profecía del hombre gris, que va a haber un hombre gris que va a llegar, y de repente alguien dijo en un momento que podía ser Alfonsín, que podía ser Macri, ahora que podría ser Milei. Se adapta también. Bueno, pero ¿no? esa teoría del hombre gris, también hay otro hombre gris que se termina quitando la vida, ¿o no? Sí, no estoy errado. No sé si eso es cierto. Que el hombre gris está, sí es una realidad, él escribió sobre el hombre gris. No me consta que esa extensión de que dice que el hombre gris... Claro, no tenemos la... Claro. No. Sí, por ejemplo, Don Orione habló de un presidente que iba a ser colgado en la Plaza de Mayo. Eso lo hizo Don Orione. Sí. Bastante fuerte y picante la polémica. No tiró años. Capaz que habla de Rusia. No, estaba hablando de acá, de que iba a pasar acá en Argentina. ¿Cuándo? No sabemos, pero dentro del panorama que parece que hay a corto plazo, tarde o temprano parece que va a terminar un presidente así. Claro, puede ser cualquiera. Podría haber sido otros que ya no están. Tal cual. Otra cosa que quería... Sí. Es interesante, es muy lindo. Y lo último con lo que quería cerrar de Parravicini, antes de después saltar a otros temas, es que Romaniuk en un momento dijo que Parravicini le legó como una especie de baúl, con muchos de sus dibujos. Y dice Romaniuk que en determinado momento, una semana después de la muerte de Parravicini, vinieron personas a llevarse ese baúl.
como si fuesen unos posibles, o sea, el futuro más cercano. Como si te dijera hombres de negro, ¿no? Que vinieron y dijeron, listo, señor, usted no vio nada. Y ahí, en ese momento, Romianuk pierde ese baúl. De hecho, da notas amargadísimo porque pierde el legado de su amigo. Y esto lo cuenta en la televisión. Y en la tele lo ve una mina que después lo contacta y le Sí. dice, esto muchos años después, y le dice, mi papá trabajaba en fuerzas especiales, no sé qué, él murió hace un tiempo, pero yo encontré entre sus cosas este baúl, que parece el que usted escribe. Y Romaniuk efectivamente va hasta la casa de esa mujer y lo que encuentra es su baúl y lo abre con los dibujos, las psicografías, como le decía, Parravicini. Estaban todos ahí, o no sabe si todos, porque el baúl estuvo años perdido. Claro, sacó uno así, Así que eran dos hombres de negro llevándose un baúl. Y sacó así, es tal una cual, chica muy dándole el baúl a él. ¿qué Era todo. pasó? ¿Qué pasó con ese baúl? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué se lo secuestraron y quedó olvidado en el sótano de esa casa? Lo interesante es que volvió a las manos de Romaniuk tiempo después, pero ¿volvieron todos los dibujos? ¿Qué pasó con eso? Bueno, la historia de Parravicini tiene así tantísimas aristas misteriosas que por Sí. eso imagino que es para que Parravicini sigue vigente como sigue. Hago un paréntesis para consultarte algo. ¿Qué, A y ver. a la gente que está escuchando, obviamente, cómo se convive con alguien así? O sea, dijiste la hija, entiendo que tuvo una hija. ¿Y cómo habrá Sí. convivido ella con un padre que... Perdón, esa es la hija de un policía, pero se me abrió con esto que vos contás. No, 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 pero también Otra pregunta. ¿Cómo la hija de una persona así, con estos poderes, o esposa, o lo que sea, o amigo, cómo conviven con este tipo de situación? Capaz que puede ser lo mismo, ¿no? Te puedes juntar a tomar un aperitivo, te armas un cinsano y te pones a mirar fútbol y listo, no va a estar todo el día en trance. Pero automáticamente es, che, pa, ¿cómo me va en el examen? O, che, no sabes nada, no, che, no te bajó ninguna, nada, alguna algo, datita, es por una acá, tengo que ir por datita, acá. no me tirás una línea Capaz para que lo escribir una hacía, novela. Pero, capaz que lo hacía, capaz que lo hacía y como nosotros no somos su círculo íntimo no lo sabemos, porque quizás a su círculo íntimo le iba revelando cosas. Yo ahí me bajo, yo no sé si me gustaría que me dijeran. Claro que voy a tener dudas y estaría muy tentado. claro, Imaginemos esta situación linda que decís vos, ¿no? O linda o curiosa, curiosa, que de curiosa, sí. repente vivís con esa persona. Sí. Yo creo que en algún momento me pasaría lo mismo que a vos, le diría, che, tiré una punta, a ver cómo nos va a ir con esto. Claro, Pero, no me digas cuándo voy a morir ni de qué, pero no sé, cualquier cosa. bueno, Contame lo que quieras. No si importa. puede ser qué número va a salir, sería mucho más Sí, divertido, sí, pero bueno, obvio. arrancá por donde quieras. El tema también, está muy bien lo que preguntás, no sé cómo se conviviría con esa persona y si uno le gustaría recibir o no cierta información, pero ahora que lo mencionás me hace pensar en otra cosa, que también es una realidad que muchos de estos profetas anticiparon su propia muerte. Claro. De hecho, hay una historia, una leyenda, para mí es más una leyenda urbana que una historia real, que dice que cuando fueron a saquear la tumba de Nostradamus, hubo dos ladrones que fueron a saquear la tumba de Nostradamus, y cuando sacan el cuerpo, encuentran que Nostradamus tenía puesta una cadenita con la fecha esa, en la que estaban sacando el cuerpo. Como que él ya sabía, no solo Nostradamus había predicho su propia muerte, sino que sin decir nada a nadie, él ya había sabido que alguien iba a querer saquear su tumba y se mandó a poner la fecha acá. Ah, Imagínate, sos el la ladrón, fecha del saqueo. la fecha del saqueo. Y del otro lado decía, puto el que saquea. Tal cual. Entonces ahí te comiste, te la rehizo. Muy bien como te aleccionó en ese momento Nostradamus. Es wow, está Claro. buenísimo. Ahorita saca una tumba y Lo loco sería tener otro amigo que haga magia negra, entonces el que ya sabe que le va a hacer una, le vas a hacer otra y se arma un sería combate hermoso. general de ego y de cuestiones. Pero, nada, sí, estamos hablando de cosas que quizás no tenemos ni idea. Pero No, de esa gente, tal ¿no? De cual. cómo lo habrá vivido esa gente. Eh, Sí, tal cual. Y sobre todo pienso esto. ¿Qué onda si vos ya sabés tu día de muerte? es muy fuerte. A mí no me gustaría saberlo. No sabría qué hacer si lo supiese. Eh, Bueno, hay. Porque puedo tirarme a menos, como decir, bueno, ya fue. Como, ya está.
No voy a Sí, sí, escribir, sí, no voy a sí. escribir la novela, no la voy a terminar porque Pero en dos capaz que te meses, dice, boludo, en dos mirá meses si te la pego. dicen, No, me encantaría. Para mí que voy a ver si soy profético, yo creo vivir hasta los 100 está años. bien. A mí hay una película que me gusta mucho que tangencialmente se trata de eso, que es El Gran Pez. En El Oh, Gran Pez, básicamente que el protagonista tenga una vida con tantas aventuras se lo debe a que en un momento, voy a spoilear pequeñas partes de la peli, así que si quieren esto lo saltean, váyanse dentro de 2 minutos, pero sucede, vayan al futuro. Si no quieren escuchar spoilers de la peli, vayan al futuro. claro, En un momento de esa peli, un personaje, siendo niño, saben que hay una bruja, que la bruja cuando le abrías la puerta te mostraba el futuro y te mostraba cómo te ibas a venir. Se levantaba un parche y te mostraba eso. sí, Y la película cuenta la historia de un chabón que va y siendo niño se anima, golpea la puerta, la bruja le abre, flac, y le muestra cómo va a morir. Y a partir de ahí, el chabón no para de vivir buenas aventuras porque se ve que la señora le muestra cómo va a morir y va a morir grande. Entonces él sabe que no le va a pasar nada malo y por eso claro. se anima a hacer todo lo que hace porque dice, ¿y qué me puede pasar? Si morir no me voy a morir. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Entonces eso hace que el personaje tenga peripecias asombrosas, fantásticas, fuera de todo canon, digo, viva aventuras que son zarpadas aventuras, y en algún momento cuando lo cuestionan, esa valentía, él dice que básicamente lo que da a entender es que no es valiente, sino que sabiendo que no se iba a Claro, tiene morir, un truquito. la vida le fue mucho más fácil, Claro. que me parece súper atractivo, Qué, ese concepto en sí. qué linda peli, El Gran Pez. Te conté yo cómo la Qué vi, ¿no? linda Sí. peli. No, Creo que lo conté en Pepa, alguna. No, no no, sé. no, nunca tomé pipa. Yo no era tan cinéfilo como ahora. Ahora yo tengo una aplicación donde cada peli que me recomiendan la guardo y la veo para después, no como otros que la recomiendan una peli que no la ven. Y, Acá yo presente. eh, Acá el destinatario de la la indirecta. tarea. Y tenía varias anotadas. Anoté varias, ¿Ah? varias. Y entre esas estaba El Gran Pez. Entonces, ¿qué sucedió? Ok. ¿Qué sucedió? Que en un momento dado necesitaba descolgar porque mi papá había fallecido. Y agarré la lista sin entender de qué eran, ¿entendés? Por ejemplo, no sé. No, además el Gran Pez, vos no sabés que trata de un padre y un hijo. Se llama el Gran El Pez, no Gran tiene nada que Pez, ver. me puse a. Busqué Tim Burton, ¿no? O no, no es de Tim Burton, es de alguno. Sí, 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 Tim Tim Burton, Tim Burton. Burton, Tim Burton. fantástica. Y bueno, voy a descolgar un rato. Y No, trata sobre la una patata. patada al corazón, sí. Sí, porque bueno, Ay, Dios. Pero te estoy trata diciendo esto. 2 días. A 2 días de. No es un Todavía no había montón. hecho el duelo, nada. ¿Entendés? No pasó nada. Pero era como. Ah, dale. Y todos los que lo contaba después en el laburo. Sos un pelotudo. Pero ¿por qué no te pones a fijar? Porque no me gusta ver de qué trata. O sea, si me la recomendás, la miro. No pasa nada. Así que nada, me pasó eso. Así que ya saben. Maldición. Si les pasó Bueno, algo similar, no miren El Gran Pez. Pero mírenla. En otro momento. en otro momento, claro, si están duelando a un padre por sobre todo, no es momento de mirar el Gran Pez. O sí, ¿no? Ahí podemos dejar también una pregunta abierta. ¿Qué pasa a veces cuando uno se cruza con algo que lo moviliza? En Sí. el momento de decir, qué bajón, pero quizás, qué sé yo, te llevas un consuelo, por decirlo de Sí. algún modo, ¿no? Digo, Eso yo creo que los duelos, bueno, no estamos yendo de tema igual, pero yo creo que los duelos y esas cuestiones se entienden en el camino. Eh, Hasta los duelos se duelan. Entonces, el duelo del duelo no sé cuándo llega, pero es muy, muy raro. Es muy raro. Entonces sí, hay que sí, sí, transitarlo sí, sí o sí, sí. sí. Por más que te digan lo que te digan, ya está. Entonces, No, es que es un poco así. para mí, digo, el acto de 3 pasos que yo veo es que termina pasando que primero uno ignora la situación fuerte, después la duela, digo, realmente hace el duelo, y después Claro. soltar el duelo hasta te da culpa. Porque cuando decís, che, ya creo que sufrí un montón, pero no quiero dejar de duelar, porque Claro. duelar sigue siendo estar en contacto con eso que todavía me Ca- duele. Y Es no hasta querés un dejar de estar en homenaje contacto. casi. Yo lo tomaba como casi un Claro, homenaje. Digo, uy, la puta madre, hoy no pensé, ayer no pensé. ¿Viste? Uy, no sí, sí, pensé. sí, sí. Bueno, Bueno, me parece que igual esto se pega muchísimo porque de eso se trata el futuro, ¿no? De que te claro, digan claro. quién se va a morir o quiénes se van a morir, porque así como ahora estamos hablando de muertes íntimas, muchos profetas también hablaron directamente del fin del mundo, que es la muerte de casi todos nosotros. Claro. Es como una bomba atómica. Así que tal cual, hubo muchos que estuvieron, que dejaron sus profecías, que se las podemos leer.
Pero vos querías contarnos alguna otra cosa con respecto Mira, yo cuando nos a los pusimos, futuros y los profetas. cuando nos pusimos a ver el tema de las profecías y me puse a investigar y me puse a ver los videos de Magnum Mephisto que los últimos los escribiste vos, me terminé encontrando con el mismo patrón que era gente que sabía el futuro, o sea, de X o por X o por B, sabía el futuro. Entonces yo me puse a pensar cuál fue el primer acto profético que presencié estando alejado de brujas, pintores y chinos que hablan de cosas novedosas. Y lo curioso fue que lo primero que se me vino a la cabeza fue Los Simpsons. Ajá. Bien, Y, buen punto. y justamente vos hoy contabas que el tipo este que dibujaba le bajaba una línea. Ayer mismo escuchamos una persona que hace como diálogos para escucharlos antes de dormir o en estado zen o lo que sea, y hablaba de los maestros que uno tiene o los ángeles guardianes o lo que sea, y que estas personas, seres, criaturas, llegaban cuando uno entraba en un trance, o sea, llegaba a la vista, ¿no? A la vista, no es la vista, le llega a uno, lo siente en el momento en el que está en un trance. Y los momentos de mayor trance lo tiene la gente que va con el arte. O sea, desde los pintores. Por eso cuando vos me dijiste eso, decís, mira, justo con lo que escuchaba ayer. Los que escriben, no hablo de narrativa, pero muchas de las personas que se ponen a escribir cualquier cosa dicen que si vos te pones a escribir, te pones a escribir, te pones a escribir, te pones a escribir, en un momento algo que vos escribís no tiene que ver con lo que vos sos. O sea, hay una pregunta ahí que no preguntarías eso vos. O sea, no comentarías eso, no preguntarías eso, no irías por ahí. Y dicen que eso es una de las formas más fáciles de contactarte, en este caso, con tu ángel guardián, con la gente que te quiere, con la gente que te cuida. Y también con esto de lo profético, ¿no? De decir que esa pregunta te lleve a plantearte algo que a futuro te modifique, como cambiar un trabajo, como cuidar tu salud, como lo que sea. Entonces, cuando me pongo a buscar información, me doy cuenta de que Matt Groening y todos sus dibujantes, en cierto punto, le pegaron a un montón de cosas que luego pasaron. Algunas son copiadas, ¿no? Algunas dicen, che, yo entiendo que las videollamadas que hubo en Los Simpsons o las pantallas, eso ya pasó en otros dibujitos anteriores, ¿no? Se lo aplican a ellos, pero no. Hay uno que no sé si se acuerdan ustedes, acá no fue tan conocido, el famoso tigre blanco que estaba en la tele en los 90. Había un tigre de Bengala blanco muy conocido en los circos, y había dos personas dibujando, no voy a decir los nombres porque no los van a conocer, dos personas con trajes circenses blancos y dorados. Wow. Se llamaba Fisherback y Horn, estos magos, y siempre hacían movidas con este tigre blanco. Entonces vos cada vez que veías el tigre blanco decías, son estos chabones, nunca te acordabas el nombre, ¿no? Pero son estos chabones. No. Y estaban siempre en Las Vegas porque era muy careta el asunto, muchos fuegos artificiales. Y los Simpsons, como solían hacer siempre, agarraban la tendencia y lo hicieron en un capítulo que mientras estaban haciendo esa movida, el tigre se da vuelta, los ataca y se los come. Chao. Esto fue mucho antes, ¿sí? Estaba viendo acá para ver. Esta parodia apareció en 1993 en Los Simpsons. ¿Sí? Sí. 20 años después, estas personas que no son las mismas, ¿no? Pero son las mismas, vos lo ves que son blancos, que tienen el traje blanco dorado con un tigre bengala albino. 20 años después, en pleno acto, a uno de los dos, el tigre se da vuelta y lo ataca de la misma manera. Entonces ahí obviamente dijeron, hey, los Simpsons, el famoso chiste, ¿viste? Los Simpsons lo dijeron. Eso como para empezar. Después hay otro que es muy conocido, que muchos lo atribuyen a que fue a propósito, que es cuando a Trump antes era un personaje, hoy es un personaje nefasto y conocido, antes era un personaje nefasto y cursi, era muy
Era un magnate, Muy era un groncho. empresario. Era un Era un personaje. empresario playboy. Sí. Claro, era medio groncho, era muy. O sea, era muy Era carismático. grasa. Era Claro, grasa. era grasa. Y en una de esas, en la que Lisa es presidente, ¿se acuerdan que Lisa con los pelitos medios largos y de costado? Que en un momento aparece Trump y saludando porque va a ser presidente y baja por una escalera mecánica saludando. Si ustedes buscan ese video, es idéntico. Pero idéntico, idéntico, idéntico. Entonces muchos le atribuyen a este hijo de puta de Trump, ya sabía que iba a ser presidente y trató de hacer lo mismo, porque si ustedes lo ven, después lo podemos poner en la pestaña comunidad, pero si ustedes lo ven es igual, es idéntico. Entonces puede ser profético, porque lo hicieron antes, o puede ser posterior. Hasta ahí, esas son de las que encontré las más jodidas. Y acá me anoté que en un episodio de 1997 aparece una revista que promociona, o sea, en Los Simpsons, ¿no? Un viaje a Nueva York por $9, con las Torres Gemelas formando visualmente un 11, creando, bueno, la imagen de 9-11, ahí si quieren ver. Y muchos lo atribuyen a que puede ir por ese lado, como profético. O sea, entendemos que las profecías tampoco son tan puntuales, ¿no? No, Hay pero que saberlas es un leer. montón. Hay que saberlas Acá leer. también, acá también aplica que los Simpsons siempre se caracterizaron, hoy en día como decís vos, ¿no? Se levantan los memes de las profecías. Antes de que los Simpsons nos parecieran proféticos, siempre nos parecían, cuando tuvieron su pico de fama, Sí, que dialogaban muy bien con el presente. claro. Eran De algún como... modo estaban atravesados por lo que está pasando en el mundo. Y era interesante ver eso. Claro, o No en el sea, mismo nivel. estaban Sí, tan sí, bien sí. hechos que le pegaban a la realidad. Era un poco eso, Exacto. ¿cómo me cago de risa? ¿Qué hijos de puta que son? Bueno, después voy a tirar una teoría sobre eso. Pero bueno, hay otros que son más puntuales también. Eh, Tom Hanks, el actor, en el Sí. 2021 hizo la inauguración de Joe Biden, del presidente. De un Ok. discurso para... ¿Por qué? Porque si vos ves a Tom Hanks, ¿qué te da eso? Confianza, esperanza. Confianza, sí, de algún modo. Sí. Es Esperanza, Forrest Gump. confianza, claro. En un momento donde la política estadounidense era heavy, heavy, heavy. Y obviamente que Biden era un títere total. Que después podemos hablar si era un clon o no, o es un extraterrestre. Un robot. Bueno, en Los Simpson, en la película, que es anterior a esto, Tom Hanks aparece en un video institucional diciendo que el gobierno lo llamó porque no tenía credibilidad y necesitaba que alguien confiable transmitiera un mensaje. Puede ser que lo hayan hecho a propósito, no sé. Pero es muy puntual. Está buenísimo. Bueno, después hay Está varios buenísimo. más de Lady Gaga en el Super Bowl, del final de Game of Thrones. Hay un montón que le pegan. ¿Qué dicen? Que sí, yo pensaba lo mismo que vos. Que son tan inteligentes los que escriben los guiones y los que dibujan, que seguramente lleven un futuro satírico hacia donde va la realidad. O sea, muchas veces vos decís, este hijo de puta se la va a pegar en un momento. Y se la pega. Y aquel dice, aquellos dos van a terminar mal. Y la pegan. Sí, sí, Trump va a ser reelegido en el futuro, lo vamos. Digo, Claro, hay un empiezan montón de a cuestiones que vos coquetear. decís, viene la tercera reelección de Trump, pueden dibujarlo y seguramente puede llegar a salir. O como todo es tan cíclico, capaz que agarran a un estadounidense medio zurdo y lo ponen a la presidencia y quizás en un futuro va y después el otro va y bueno, y toda esa cuestión. Pero decían que todas estas cuestiones que desde Los Simpson la gente que hacía los guiones la sabía es porque Matt Groening estaba dentro de las esferas de los Illuminatis y dentro de las esferas del bajo mando de la gente que maneja el mundo. Entonces, che, boludo, voy a hacer este chiste, sí, hacelo. Va a estar buenísimo, nos vamos a sacar de risa mientras tenemos máscaras de animales y cazamos gente en un bosque con armas de verdad. En un yate, comiendo Bueno, bebés y disfrutando de pizza. Pero nada, hay un montón, pero no quiero aburrir, pero hay un montón de estas cuestiones que voy a decir, qué hijo de puta. Y es lo más cercano que tenemos o los infantes, es lo más cercano que tienen a ver el futuro, ¿no? O sea,
Tal cual, tal cual. Bueno, para mí tiene que ver un poco con esto de estar conectados con el presente. Sin lugar a dudas, también series como South Park, con su humor un poco más ácido y un poco más irrespetuoso y más políticamente incorrecto, han también predicho cosas. No se le carga tanto la ficha a South Park, porque South Park no siempre fue de algún modo, estuvo bajo la sombra de los Simpsons. Los Claro. Simpsons siempre fueron el dibujito más mainstream y obviamente que South Park le compite para par, pero la verdad que cuando la gente cita cosas, suele citar a los Simpsons y no a South Park. Pero South Park, sin ir más lejos, también profetizó demasiadas cosas por esto, ¿no? De hacer un chiste. Che, estamos en una era nuclear donde cada vez el reloj del apocalipsis se acerca más a su final y yo puedo hacer un chiste sobre que te lo amenaza este con una bomba porque sé que es algo que podría pasar y cuando eventualmente pasa, Claro, ¿viste que yo Estados te Unidos dije? lo van a bombardear y lo van a bajar de ser el primer país del mundo. Y sí, seguramente en algún momento va a pasar. O sea, Déjalo escrito por ahí que tarde o temprano va a pegarla. Hay, de hecho, una persona, vos esto que hablabas de los ciclos, hay una persona que está considerada como el Nostradamus chino, que es un profesor de historia que sube videos usando un método que se llama historia predictiva. Que lo que él hace es decir, bueno, yo te puedo decir cómo va a terminar la guerra hoy en día entre Estados Unidos, el bombardeo de Irán, yo te puedo decir qué va a pasar pero no porque veo el futuro. Lo que dice el tipo es, necesito rastrear en la historia un momento que sea parecido a este, en la historia para atrás. Entonces de repente dice, a ver, ¿cuáles son las características de este conflicto? Y que una gran superpotencia como Estados Unidos se quiere meter en un conflicto ajeno sí. sin terminar de entender las dinámicas de esos países, sin terminar de entender cosas, y por querer meterse ahí medio de solo porque puede, le puede salir el tiro por la culata porque le va a terminar desgastando mucho más recursos de lo que están dispuestos a perder y eso puede llevar a que Estados Unidos pierda la guerra, dice él. Y como se da cuenta, porque hubo otros momentos de la historia donde potencias que fueron globales, mundiales, en determinado momento quisieron ampliar su hilo de poder y tarde o temprano pierden, incluso cuando todos dicen este ejército no perdería jamás, terminan perdiendo por exceso de confianza. En teoría, cuando sos una superpotencia, te puede pasar eso de excederte en la confianza que tenés en vos mismo, ya no medís tantos qué daños vas a tener porque suponés que siempre vas a ganar y ahí es donde los imperios caen. Si no, Entonces, preguntale a Adolfo, ¿no? tal cual, bueno, pero viste que los grandes líderes que estaban queriendo formar imperios terminan siendo un poco víctimas de su propia ambición Sí, el y de ego. algún modo es una... Y además el ego te vuelve descuidado porque primero hacían estrategias que llevaban meses y en los últimos años era la semana que viene quiero que conquistemos eso. Bueno, le sale bien una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta vez que mandás a alguien diciéndole y ahora vamos allá sin estrategia previa solo porque pensás que sos mucho, tarde o temprano pisás el palito y no te diste cuenta que te metiste en un país donde las condiciones climáticas no te ayudan, no te diste cuenta que el otro país aliado de ese te puede agarrar por la retaguardia, digo, te volviste imprudente. Sí, 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 sí. Entonces, este Nostradamus chino, de algún modo dice que las superpotencias un poco caen siempre por su propio peso y un poco pronostica cómo Estados Unidos perdería eventualmente una guerra, si se desatara una guerra contra Irán, y por qué perdería. Eh, Él le dice así, ¿no? Historia predictiva, porque lo que hace es generar espejos entre momentos históricos, y sin embargo él dice, y repite una frase que en un momento yo ya la había escuchado, que es muy linda, que no está muy bien sabido quién la dijo, pero hoy en día se repite mucho, y es que la historia no se repite, pero rima. Entonces, es mentira que va a pasar exactamente igual, pero están dadas las circunstancias para que pase algo muy parecido. Claro. Entonces, no, la historia no se repite, pero rima. ¿No? Entonces no va a pasar igualito, pero va a tener las condiciones suficientes como para que lo podamos pegar y entenderlo. Eso se llama historia predictiva y Isaac Asimov en sus libros de ciencia ficción ya tenía personajes que en el futuro hacían eso, que de algún modo analizando la historia decían, Claro, claro. ya sabemos cómo va a terminar este conflicto. El tema es que en los libros de Asimov, por ejemplo, los que saben eso tienen una regla, que es nunca decírselo a la humanidad. Son Sí. un círculo cerrado de personas que saben cómo va a terminar esa guerra, pero no lo dicen a la gente. O están dentro de los mandos de la guerra. O están adentro de la mando de la guerra, como la superpotencia, que también para mí ya hay gente apostando adentro, Sí, ¿no? obvio, Para ver qué va obvio. a pasar con eso. Bueno, pero ese Eh, tipo de historia predictiva también se enlaza un poco con, por ejemplo, los corredores de bolsa que saben leer las bajadas. Hay Sin una dudas. W acá va a haber una W. Si no es esto, es esto. Si no es lo otro, es lo otro. Y más o menos un poco van analizando con parámetros eso. Pero bueno, el chabón Tal este cual. le viene pegando igual, el oriental.
le viene pegando un montón. La gran discusión es que muchos de sus seguidores abogan por no decirle más al Nostradamus chino, porque da la sensación de que es muy sensacionalista y Claro. amarillista, porque el tipo no es un profeta, el tipo es Amarillista. un estudioso, es muy amarillista, de hecho. El tipo es un estudioso que lo que hace es elaborar un método, Sí. sabe mucho de historia, sabe mucho de... De hecho, dicen que para terminar de entender bien qué puede pasar con los conflictos que hay hoy día en el mundo, todo se reduce a que mires bien las líneas marítimas que existen, por donde pasan los mayores cargamentos de comida y los mayores cargamentos de combustible. Esos pequeños lugares están en conflicto, porque si uno lograra conquistar este país o este país, te empezás a quedar con lugares claves Sí, que sí, son de sí. transporte, de mercadería. Lo que pasa desde que la humanidad es humanidad. Sí. La humanidad termina de un modo de globalizarse y de generar un mundo más interconectado cuando descubrimos rutas de navegación sólidas y hábiles que nos permitan conectar continentes con continentes. Bueno, puedes cruzar por donde se te canta el quinto forro de las bolas, porque probablemente hay lugares del agua que son intransitables, donde hay No, sí, tormentas constantes. por eso cuando los países orientales ahora hace poquito quisieron cerrar un pasaje como si fuese el de Drake, pero era el de allá del Ajá. oriente, dijeron, no, 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 vos donde cerrás eso, yo te cago misilazos. Y tienes razón, o sea, No, no, básicamente... no, 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 no. no, 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 no. Claro, tatuaje en el cuello. Claro, Fue claro, eso. sí, 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 sí. Bueno, esos lugares son de vital interés para muchísimas personas, potencia, porque implican negocios, muchísimo dinero y mucho de, eso, mucho de todo eso. Y creo que personas como esta, un historiador que está empapadísimo y al que se le nota que lo apasiona ese tema, logra sacar ciertas conclusiones que por ahora va acertando. Muy bien. Su pronóstico viene siendo correcto. Pero fíjense cómo hicimos un arco, ¿no? De donde de repente hablamos de un pintor, donde de repente vemos que en Los Simpsons, que es algo más de cultura pop, también pasa esta cosa de imaginarse los futuros. Una persona como Baba Vanga, que no se los dije, pero ¿sabés cómo adquiere su poder Baba Vanga? No. Dice que iba caminando un día cuando tenía 12 años, trabajando la tierra, porque era una familia muy pobre y estaban cuidando sus terrenos. Vino un tornado, la levantó en el aire y se la llevó durante unos cuantos kilómetros, y cuando la suelta, el tornado como que la deja caer y ella cae, pero tenía los ojos llenos de tierra, llenísimos. Estuvo un ratazo girando en un tornado, si la historia es real, ¿no? Entonces Sí. imagínate una nena de 12 años girando adentro de un tornado, después el tornado la expulsa y le quedaron los ojos con tanta tierra que perdió los dos ojos, porque no hubo modo, ningún tratamiento posible para rescatar sus ojos. A partir de esa tragedia personal, empieza a Sí. desarrollar de a poco y cada vez más su poder para ver el futuro. ¿Dorothy no le había pasado eso en el Mago 2? En el Mago de Oz pasa eso. A Dorothy se ¿Antes o la después? llevan. Porque capaz que el escritor de Dorothy le robó la idea a Baba Ganga, boludo. O Baba No, Ganga lo yo vio. O sea, no es que se lo robó, sino que vio que a los Dorothy 12 le iba a años, pasar claro. eso. Eh, Yo creo que primero estuvo el Mago de Oz. bien. Sí, primero estuvo el Mago de Oz. Pero bueno, es básicamente tal cual como bien decís vos, es lo que le pasa a Dorothy. Así, infinidad de cosas, ¿no? Podemos ver cómo la humanidad está pendiente de su futuro, de su destino. De Sí. hecho, muchos de los que están mirando este video atravesaron el 31 de diciembre del 2000, cuando decían que podía venir. Había profecías al respecto. Ahora ya no se habla más, pero en un momento nos dijeron, dijo Nostradamus que el mundo se acaba en el 2000. Dijo Baba Vanga que el mundo se acaba en el 2000. Dijo Parravicini que el mundo se acaba en el 2000. Y todos. En algún momento los medios nos hicieron creer que todos estos profetas que hoy en día están pronosticando el fin del mundo para el 2026, ya lo habían pronosticado para el 2020. Claro. Perdón, para el 31 de diciembre de 1999, principio de los 2000. Así que también se acomoda bastante el panorama actual, ¿no? Claro. Y siempre pasó esto. ¿Se acabará el mundo en el 2000? No, se va a acabar en el 2012. ¿Quién dijo? Los mayas. Claro. ¿Los mayas dijeron que se acaba en el 12? Sí, su calendario termina ahí. ¿Pero pusieron se acaba el mundo? No, pasa que como no tenemos más calendario, se termina ahí. Claro, es como cuando después... querés adelantar la hora, dices, ¿hasta dónde llega? El 2060, listo, acá se acaba el mundo. No, es un, claro. es un Bueno, poco así. sí, tal Eh, cual, tal cual. Es un poco esa hacerse la cabeza, ¿no? Pero bueno, ¿Quién lo siempre dijo? está por La cerrar el página del mundo. ANSES. Porque... Claro, hasta ahí te deja actualizarte. Igual, mira, te hago un recorrido un poco para algo que lo iba a decir después, pero vamos a decirlo ahora. Lo mismo que pasó en el año 2000, porque ¿cuál fue el problema de lo que pasó en el año 2000? No es que realmente iban a venir los jinetes del apocalipsis, no pasaba nada de todo eso.
algunas personas dedicadas a la tecnología habían predicho que los sistemas informáticos, como solo tenían cierta cantidad de números, iban a llegar hasta 1999, cuando se tuvieran que resetear, iba a pasar que se iban a poner en 1900, no en 2000. Claro. Entonces uno dice, ¿y qué? Bueno, es una boludez eso. No, porque eso generaba que en sistemas que ya estaban automatizados, como bases de datos de un hospital, por ejemplo, Sí, o la si vos tarjeta de tenías un crédito turno, o lo que sea. tarjeta de crédito, si vos tenías un turno para el 4 de enero del 2000, te iba a decir que tenías un turno para el 4 de enero de 1900, pero no te iba a actualizar la alarma de que lo tenías en el 2000. Entonces se caían bases de datos y era un despelote. Ahora, el mayor despelote es que decían que si eso alteraba computadoras que, por ejemplo, están donde están las bombas nucleares y se desactivan ciertos protocolos, eso podía generar que un país quedara indefenso o que hubiera algunas cosas que se dispararan solas por entrar en Qué colapso. lindo, ¿no? Qué Es lindo. Tac, exagerado. tac, tac. Sí. Bueno, pero básicamente el problema era que los ordenadores tenían cierta capacidad para cierta información. No pasó nada, ahora estamos en el 2026, las compus andan de 10. Sin embargo, dicen que el 19 de enero del 2038 va a pasar casi lo mismo. Porque los tiempos que tienen cargadas las computadoras y por la cantidad de data que pueden tener adentro y de procesamiento, dicen que a las 3:14:07 del 19 de enero del 2038 van a colapsar un montón de teléfonos móviles y de computadoras como esta que tengo yo acá, podría tranquilamente chocarse porque va a tener tanta cantidad de información que hasta ahí era su límite. Claro, una locura. Entonces, el 2038, no falta tanto, falta 12 años, vamos a tener nuestro próximo I2K, va a hay que ver cómo le ponemos, pero va a estar el I2K 2, que va a ser esa fecha, así que no nos amarguemos, tenemos 12 años para seguir escuchando la música de los 2000, ya está. Ya estamos. Sin embargo, hay que ver si llegamos. No te quiero asustar. ¿Hay algo antes? Pero no, sí. ¿Qué? Porque eso va a pasar en el 2038 si sobrevivimos a otras cosas. Porque, por ejemplo, el 13 de abril del 2029, o sea, dentro de 3 años, sí. O sea, falta nada, va a haber un asteroide llamado el Apophis que va a pasar muy cerca de la Tierra y había ciertas posibilidades, dijo la NASA en un momento, de que entre en una... Nosotros tenemos todo lo que es el espacio que nos rodea, obviamente usa las mismas reglas que usa el universo, ¿no? Las gravedades, etcétera, y hay un lugar que se producen como si fuera un remolino de aire, pero donde lo que está remolinado son ciertas fuerzas gravitatorias. Epa, entonces ahí vamos a ver. Si pasa por ahí lo puede llegar a desviar y el asteroide puede terminar impactando contra la Tierra. Upa. Lo que la NASA dijo fue, no se preocupen tanto, hay pocas chances de que justo pase por esa franja donde se generan estas turbulencias, claro. Anomalías, estas turbulencias, así que tranquis, no pasa nada. Pero sin embargo, por las dudas, estuve averiguando así de fácil. ¿Dónde caería? La NASA. ¿Dónde caería? Hay más o menos una... Pobre México siempre le toca, digo, México en teoría ahí cayeron ya meteoritos. Chinga, güey. Todo. Pero descubrí también que en el año 2022 la NASA estuvo probando con sondas, mandando sondas que golpeaban asteroides para ver si los podían cambiar de órbita. Uy, como la película Armagedón, una onda así. Exactamente. Y en el 2022 lo corroboraron que pudieron cambiar la órbita de un asteroide. Que estaba por ahí, no estaba rompiendo las bolas a nadie, pero tiraron una sonda, la sonda lo golpeó a X cantidad de velocidad, pero lo suficiente como para que el asteroide se moviera un poco y ya entrara en otra órbita. Muy bien. Porque lo que hace la gravedad es los cuerpos más pesados van atrayendo a los otros. Entonces, este asteroide que estaba capaz orbitando alrededor de este cuerpo, vos lo único que tenés que hacer es empujarlo un poco para allá y ahora se va a sentir atraído por otro y se va para otro lado. Está bien. Es increíble. No es increíble, no es ciencia. Para mí que que no soy científico, claro, me fascina. Pero nada, empujaron... Mirá cómo vienen. Mati, estamos por morir. Mirá cómo vienen todos juntos. Está re bueno. Como la peli No mires arriba. Tal cual. Y se habla de algo muy parecido con un asteroide que va a venir en el 2032. El 22 de diciembre del 2032. Justo en la fiesta. Un asteroide que se llama YR4, que ese sí, la NASA se mostró un poco más preocupada porque hay una mínima posibilidad de que sí colapse. En ese caso, por eso ellos dicen, los de la NASA, que llegado el momento, si la órbita de ese asteroide sigue siendo... algo se le podría disparar para desviarlo. O Aerosmith va a estar con las descargas de música a pleno, porque van a estar todos con la música esa.
Bueno, muy bien, muy linda, muy interesante. Hay que ver, ¿no? Si llegamos a todo eso. Y si sobrevivimos a eso, nos toca vivir un nuevo 2000 en el 2038. Pero no se ilusionen, porque en el 1973 unos científicos les pidieron a unas computadoras, una de las primeras computadoras que tenían super científicas de análisis de datos super veloces, que le dijeron, ¿cuándo va a terminar la humanidad? Y le dijeron, se va a terminar el 5 de febrero de 2040. Dijeron unas computadoras en 1973. Así que fíjate la cantidad de problemas que tenemos adelante. No sé si es malo, no sé. Hay que analizar después si es No, malo o no, bueno. no. Yo a mí me ahorras el quilombo, ¿eh? Tipo Thanos, Ya ¿viste? está. Tipo Thanos. Bueno, muy Así que interesante. Estaría bueno hay muchas profecías. que dejen comentarios de otros profetas que quizás no conocemos. No, no hemos tocado todos, obviamente. No, Pero tranquilamente se puede hacer un segundo. Voy a profetizar que tranquilamente se puede hacer un segundo video con se más puede, profetas. se puede. Y te voy a nombrar a dos profetas que son hombres de ciencia y que vos no sabías que eran profetas. A ver. Isaac Newton. ¿Te suena Isaac Newton? Seguro a Sí. Newton todo lo conoce. No sabemos tanto de él, pero lo escuchamos nombrar. Sabemos algunas historias muy chiquititas, justamente hablando de gravedad, etcétera. Lo tenemos a Newton como un referente máximo. Newton lo dijo Newton, el mismo tipo que conocemos por sus leyes que tanto hicieron avanzar la ciencia y la física, que en el 2060 iba a ocurrir el apocalipsis. Así dijo, el apocalipsis según lo contó la Biblia, se va a pudrir todo en el 2060. Claro, ¿no? Un tipo de ciencia lo dijo así. Y otra persona que vos conocés seguramente del ámbito de la ciencia, pero que también hizo una profecía futuro, fue ni más ni menos que Stephen Hawking. Él, de la silla de ruedas, que no hace mucho, El de la. apareció en los... El de Epstein. En la isla de Epstein, exactamente. Lo tenemos ahí, al señor ahí rodeado de niñas. Este buen señor, que se fue siendo galardonado y tomado como uno de los hombres más inteligentes que pisaron la humanidad, dijo que la humanidad se iba a terminar en el 2600. Me parece la profecía más pete del mundo, porque 2600, ¿quién lo comprueba eso? Ah, pero no, pisó la silla de ruedas igual. Qué bueno. Sí, dice que lo que va a terminar generando en el 2600 el mundo desaparezca va a ser la superpoblación, la contaminación, la demanda de energía que ya no va a existir y el calentamiento global. Ya no vamos a estar nadie. No, además para mí ni eso los videos mucho antes. Claro, ni los videos va a tener. No, va a pasar con la IA, viste, que va a consumir toda el agua haciendo estos videos boludos que hacemos, o las portadas que hacemos nosotros. Y nada. Muy bien, entonces. Estamos de algún modo colaborando para el fin del mundo. Siempre estamos cerca del caos, ¿no? Siempre estamos cerca y eso, queda en ustedes que están del otro lado. Disfrutar de sus últimos momentos también. Disfrutar de sus últimos momentos, decirnos si piensan que hay gente que gracias a su sensibilidad y su formación logra anticipar o si realmente creen que hay dones que permiten, que fueron permitiendo a lo largo de la historia a personas anticipar lo que iba a pasar. Si alguno de ustedes lo es, suele tirar profecías y suele invocarla, nada, algún sueño en qué la pegaron. Algún sueño profético, visiones. Exacto. O algo por el estilo, encantado lo vamos a leer y comentar. Exactamente. Y para cerrar, también porque quería que siempre esté un poco relacionado con el mundo científico, seguro saben que hay algo que es el reloj del apocalipsis, que en un momento cuando se empezaron a tirar muchas bombas, hubo práctica de bombas atómicas y cada vez hubo más recuento de armas nucleares en países, un grupo de científicos dijo, ustedes no se están dando cuenta, pero no, el mundo no está preparado para que las tengamos las bombas, ni siquiera para que las tengamos guardadas, no hace falta ni que las manden, no las tengan guardadas porque eso es un problema. Entonces este grupo de científicos trató de concientizar a los grandes poderes del peligro atómico y armaron algo que es el reloj del apocalipsis, que te mostraba que si nosotros tomamos la metáfora que la medianoche sería el fin de la humanidad, ellos dijeron cuando inauguraron el reloj que la humanidad estaba a 7 minutos de culminarse. Como que el horario del reloj era 11:57. Entonces dijo... 11:53. Ellos decían... 11:53, perdón. Entonces ellos decían, el mundo está a 7 minutos de acabarse. Es muy poco lo que falta en relación a todo lo que ya vivimos. Tenemos que retroceder esa aguja, dicen ellos. Fueron tomados un poco en serio, hubo unos pactos y unos tratados en la Guerra Fría para tratar de dejar las armas nucleares, entonces retrocedieron el reloj
Dijeron, bien, estamos más lejos del apocalipsis, estamos bien lejos del apocalipsis, ahora estamos como a 12 minutos, 15 minutos del apocalipsis. Sin embargo, en determinado momento se empezaron a pasar por la bola los tratados de cero armas nucleares, los rompieron así todos los países, todos volvieron a juntar bombas nucleares, y en el 2026 este grupo de científicos que todos los años adelantan o corren el reloj, lo que terminaron diciendo fue que estamos a tan solo 89 segundos del apocalipsis. Bueno. Ojalá que se quede sin pila. Ojalá que el reloj del apocalipsis se quede sin pila, y con esa hermosa reflexión creo que ya podemos saludar a los miembros del canal. Muchas gracias a todos los que aportan y nos hacen más fácil este tipo de creación de videos, que los hacemos con mucho cariño y con mucha organización también. Y nada, les agradecemos y los leemos en los comentarios. Los y las leemos en los comentarios. Pronto nos vamos a ver. Gracias. Exactamente, empiecen a contar, a ver, hagan el reloj de coordenada 3, cuánto falta para que nos veamos. Probablemente, y si tenemos suerte, no se va a acabar el mundo hasta que llegue la feria del libro y vamos a poder estar todos ahí festejando la salida. No podemos decir nombre, ¿no? Tampoco del libro. Lo podemos decir, sí. Van a ser 2 libros, sí. No sé, no me dijeron, pero yo lo voy a decir. Uno de los libros se llama Vacaciones de Sangre y el otro de los libros se llama Penumbria, Clases de Sombra. Así que vamos a ver qué pasa. Así que vayan adelantando ustedes, profetas de su casa, de qué creen que tratan los libros de Esteban. Y ¿qué hacemos? ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, gente. Buen fin de